Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su sintonía de cada sábado a las 6 de la tarde por Teleradio América. Así damos inicio a 2x3 en Salud. Este programa que Altagracia Ortiz y una servidora, Doris Pantaleón, hacemos cada sábado para llevarle a ustedes contenido de calidad. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, Doris, yo no sé. Yo estoy bien, pero yo no sé qué pasa en este país con esta ola de calor sofocante que nos está afectando, y creo que nuestro primer comentario debe versar justamente sobre esta ola de calor casi insostenible que tenemos en el país. Así es. Bueno, supongo yo que son efectos del cambio climático que decíamos siempre que a tanto que oíamos hablar del cambio climático y el cambio climático, pero se están viendo muchas situaciones y muchas señales de que realmente ya no es que va a venir el cambio climático, es que tenemos los efectos sobre los países. Una cosa es llamar el diablo y otra es verlo llegar, pues parece que lo hemos visto llegar. Y esa ola de calor, decían las autoridades la semana pasada, está afectando la salud, decían los cardiólogos, han dicho los nutriólogos, todo. Está afectando la salud porque tú llevas, por ejemplo, el sistema circulatorio, todo el corazón va forzado trabajando. Así es. Y si a eso le añadimos pues comidas cargantes, mucho azúcar, mucha grasa, comidas fuertes, entonces nuestro sistema va cargando, y el mensaje de nosotros es justamente ahí, que nos hidratemos, esa es la palabra clave, nos hidratemos lo suficiente y que no consumamos bebidas edulcoradas, refrescos de botella, que nuestra comida esté balanceada en la medida de lo posible, porque la otra cosa es que la comida está bastante cara. Sí, bastante cara. Pero aparte de otro de los efectos también que decíamos que este calor adelantado, porque generalmente esperamos esas altas temperaturas en los meses de agosto, septiembre, son los más fuertes que siempre hemos vivido. Pero también decían los especialistas que incluso las temporadas, las virosis, las temporadas que generalmente, por ejemplo, influenza, que son estacional, que vienen estos brotes, también se ha adelantado. Y realmente en este momento hay una alta cantidad de población con virus gripal. Puede ser influenza, puede ser COVID, puede ser cualquier otro virus respiratorio. H1. Sí, el de la influenza, H1N1. Pero lo cierto es que está, donde quiera tú te encuentras con personas viviendo esa situación de congestión respiratoria, de problemas respiratorios, alta, fiebre muy alta. Incluso yo conozco de familias completas que en sus hogares están todos viviendo esos procesos virales. Igual hemos sabido de laboratorios que tienen una altísima cantidad de casos de episodios diarreicos, por ejemplo, que todo es virus, todo es viral, porque cuando se va a estudiar no hay un agente patógeno que lo provoque, ese es viral. Entonces sí, señores, están exacerbados los virus, esta ola de calor provoca todo. Otra recomendación puntual que hacen sobre todo los cardiólogos y los médicos internistas es cuidado con los ejercicios a horas inadecuadas, a horas muy calientes, porque puedes tú sufrir un golpe de calor insoportable. Así mismo que te haga colapsar la salud. Sí, realmente. Tati, no quiero terminar estos comentarios antes de comentar que esta semana, justamente el miércoles pasado, el día 14 de junio, se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre. Correcto. En República Dominicana tenemos años hablando sobre la misma problemática, ese gran déficit que tenemos en el país de demanda, en torno a la demanda de sangre. Se habla de que la demanda supera las 300,000 unidades al año, y aquí se colecta muy poca, porque no hay esa cultura de la donación voluntaria. Pero el problema es, Tati, que lo estamos repitiendo año tras año, de que se debe trabajar en la educación y en subir esa cultura, pero como que uno no ve nada. Gracias, Dori, por traer el tema. No se avanza. Yo le preguntaba a uno de los que creó el Hemocentro Nacional y la Política Nacional de Sangre. Yo decía, no hay una Política Nacional de Sangre, y el doctor Sócrates Sosa me decía, sí hay una Política Nacional de Sangre, pero no se ha puesto en ejecución. Se necesita un presupuesto importante para mantener una campaña de comunicación sostenible, no es que tú la pongas un mes.
Así es. Sostenible, que tú le pongas entre la epidermis, en la piel, en los tuétanos, como dice la gente al dominicano, que no hay sangre sin donación. ¿Y qué me decía, por ejemplo, ese doctor? Los negocios de sangre privada pululan en estos días. Sí, sí, claro. Pululan claro. porque el Estado se ha desentendido. No importa que haya un hemocentro. El hemocentro no sirve para nada si no hay una conciencia ciudadana sobre la donación voluntaria. Así mismo, ya no más comentarios, como dicen por ahí. Así que nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestras invitadas de la tarde. Así que no se muevan. 2x3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con todo el contenido de su programa 2x3 en salud. Y para Doris y una servidora es un verdadero placer tener con nosotros esta tarde a dos destacadas profesionales de la enfermería. Son ellas Berta de la Cruz y Elsa Arias, quienes ostentan la presidencia del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería y la Secretaría de Educación de ese colegio especializado. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, para nosotros es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes en su programa 2x3 en salud. Muchísimas gracias, Dori, muchísimas gracias, Altagracia. Muy buenas tardes, enfermeras y enfermeros del país, todos los televidentes que sé que ven su programa, que es de gran impacto para toda la población dominicana. Perfecto. Muchísimas gracias, Berta y Elsa. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hablar de enfermeras para que la gente sepa visualizar todo, ese tema. Lo que pasa alrededor de este personal de recursos humanos tan importante, porque cuando estamos en un centro de salud que vemos realmente la importancia que tiene el apoyo que da la enfermera al paciente, a la persona que está en el centro asistencial. Pero antes de eso, Berta y Elsa, yo quiero que ustedes me enfoquen un poquito, ustedes que tienen años dentro de los centros asistenciales conociendo este sistema de salud y que reciben reportes a diario, supongo yo, de enfermeras que están ejerciendo en los centros. ¿Cuál es la situación que ustedes vislumbran, que ustedes reciben hoy los informes de nuestro sistema sanitario dominicano? Vamos a decirlo, no asistencial solamente. ¿Cuáles son las debilidades y dónde que estamos necesitando fortalecer? Muy bien, es una pregunta muy importante porque nosotros como equipo de salud somos parte vital dentro de este engranaje. Por lo tanto, unas debilidades que también se llevó como meta y como objetivo en los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 es la atención primaria. Ustedes saben que la atención primaria ha sido un poco descuidada, en el sentido que si nosotros prevenimos, entonces se va a disminuir la carga en los hospitales, en la parte asistencial. En la manera que nosotros trabajamos con la atención primaria, podemos disminuir muchísimos problemas, enfermedades crónicas que se pueden controlar y no tienen que llegar a los hospitales porque los hospitales están llenos. Tenemos muchos hospitales a nivel nacional, pero hay muchos hospitales que están en reconstrucción. Aquí mismo en el Gran Santo Domingo estamos en la espera de un hospital de que se habilite, porque la cobertura para los demás hospitales es demasiado. Están sobrecargados. Sí, está sobrecargado. Y si nosotros trabajamos esa parte, que el gabinete de salud lo tiene bien claro y definido, que es uno de sus primeros objetivos, que es la atención primaria, pero nosotros como enfermeras somos parte vital en esa atención primaria. Nosotros como enfermeras, y estamos sentados en la mesa de la negociación, queremos llevar que si tenemos enfermeras preparadas en las diferentes atención primaria, las cosas pueden mejorar mucho más. Porque es que la enfermera se dedica, hace su trabajo con entrega, con amor, se hace su planificación en esa comunidad. Entonces podemos detectar cuáles son esos problemas, cuáles son esas enfermedades que podrían caer, pero si le damos la atención debida, se mantienen controladas. Elsa, en ese mismo ámbito que dice Berta, la enfermera no es
un simple recurso para asistir al médico, ¿cómo sería, porque así es como la visualiza mucha gente, Sí. cómo sería el rol, el papel de la enfermera en ese primer nivel y en esa estrategia de atención primaria una vez que sea implementada? Bueno, perdón, como acaba de decir nuestra presidenta del colegio, jugamos un papel muy importante en la sociedad y yo pienso que más que ser, como muchos dicen, la mano derecha, somos un equipo en el área de la salud, en el cual cada quien desarrolla, ¿verdad?, sus habilidades, gracias, sí, sus habilidades, y esto conlleva que el equipo de salud esté en el equilibrio correcto que tiene que estar. La enfermera, además de que trabaja junto al médico, tiene roles que son inherentes a ella, o sea, son exclusivos. Hay los roles de enfermería, no es lo mismo que el médico casi no sabe cómo se maneja la enfermera, cuáles son las cosas reales que hace enfermería. Él sí sabe que te da una respuesta, pero somos un equipo. En atención primaria tenemos enfermeras nombradas Sí, en los centros de atención primaria, lo que existen. Lo que existen, tenemos enfermeras. Cuando hablamos de enfermera es importante saber el término, porque Sí. cuando hablamos de enfermera pensamos que son todas. Exacto. Entonces hay una clasificación. Enfermera es aquella que estudió en una universidad 4 años o hizo alguna especialidad, aparte de ser enfermera, tiene alguna competencia específica. Tenemos personal auxiliar de enfermería. Exactamente. La auxiliar de enfermería es la que le da asistencia a la enfermera, porque la enfermera es la que coordina, la que planifica el cuidado, y la auxiliar entonces ejecuta eso que ya está planificado. Perfecto, perfecto. Cuando usted mencionaba que si nosotros somos la asistente de los médicos, como tradicionalmente se le ve. Como se ve, la enfermera, como mencionó nuestra secretaria de Educación, la enfermera tiene su competencia específica. El médico indica y le da seguimiento a esa indicación. La enfermera ejecuta, pero la enfermera no se queda ahí, porque no solamente tenemos enfermera asistencial, tenemos enfermeras también investigadoras, tenemos enfermeras docentes, tenemos enfermeras comunitarias, tenemos enfermeras gerentes. O sea, una enfermera con su preparación puede desarrollar cualquier actividad administrativa, gerencial, asistencial, en cualquiera de los lugares. ¿Tenemos personal especializado aquí en República Dominicana? Claro. ¿En cuáles áreas de la Claro que medicina sí. hay especializadas? Nosotros enfermeras? tenemos enfermeras especialistas con maestría en gerencia hospitalaria. Y una enfermera en gerencia hospitalaria, lo que tenemos es que saber utilizar esos recursos. Porque después que se preparan para esos recursos, yo tengo una unidad de atención primaria, una DPS, yo puedo enviar a una enfermera. Y esa enfermera va a levantar esa DPS porque ella sabe cuáles son los objetivos y qué es lo que se busca. Y además de eso, que da ese valor agregado, que nosotros como enfermeras lo tenemos de por sí. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo, nosotros no nos limitamos a lo que tenemos que hacer, sino que buscamos un poco más allá. Y eso nos caracteriza a nosotros. Por eso, enfermeras que son gerentes, enfermeras que son intensivistas, enfermeras pediátricas, Neonatólogas. tenemos enfermeras de materno-neonatología, que ahora mismo la UAS impulsó un primer grupo que ya se graduó y están en las maternidades para ser matronas, o sea, recibir este primer impacto de partos que sean limpios, naturales, y ya los demás lo hace ya si se tiene que hacer una cesárea o un parto tóxico, ya entonces se busca el facultativo. Pero esa naturalidad de los embarazos, de los partos, eso lo puede hacer una enfermera. Que históricamente lo hacían con históricamente, y se disminuyó en ese tiempo. En ese tiempo la maternidad, la mortalidad estaba en el suelo, más baja, mucho más baja. Entonces se ha querido rescatar, la OMS quiso rescatar eso, impulsó la matrona nuevamente dentro de todos los países de Latinoamérica y el Caribe,
y nosotros ya incursionamos con un primer grupo, ahora hay un segundo grupo. Eso es para, sobre todo para trabajar el parto humanizado. Parto humanizado, un seguimiento completo de ese parto humanizado, y inmediatamente la enfermera se dará cuenta de cualquier necesidad, porque las alertas inmediatamente avisan, y entonces ya le da parte al facultativo. Y una pregunta ahí mismo sobre eso, Elsa. Una gerente de enfermería preparada como gerente puede dirigir un hospital perfectamente. Perfectamente, Claro. perfectamente. Perfectamente. No tenemos Tiene- mucha experiencia tiene- porque no se le ha dado ese rol en el país. Tiene la competencia porque tenemos vamos a decir, no la suerte, pero sí en el pensum de enfermería la administración juega un papel importantísimo, que otros no lo tienen. Pero A ¿no nosotros. creen ustedes que habría que hacer un cambio cultural, por Sí, ejemplo, yo creo que sí. en el país? Porque ¿qué es lo que se cree? Que el médico lo es todo en el sistema. Exactamente. Para que un hospital, te voy a poner, el Robert Rick Cabral pueda ser dirigido perfectamente por una enfermera, ¿no meritaría eso un cambio cultural en el mismo sistema de salud? Claro, Yo creo que ustedes saben que los países como el nuestro son presidencialistas. Sí, claro. Así es. Además de eso, son machistas. Esa es la segunda parte. Y tercero, que como usted mencionaba, piensan que el médico es el Dios. Él sábelo todo. Es el sábelo-todo, todopoderoso. Pero nosotros tenemos de igual manera, podemos desarrollar y dirigir cualquier hospital con la preparación correspondiente. Así es. No es que lo vamos a sacar a usted de una universidad que terminó ahora en pregrado y la va a llevar a un hospital. Es que usted ha hecho una maestría, Se ha preparado. se ha Exacto. preparado, ha hecho un doctorado y entonces ya usted tiene la competencia para poder dirigir un hospital. Berta. Y cuando Ajá. se coloca una de esas enfermeras en lugares estratégicos, el cambio se ve. Es un cambio de pensamiento del ser humano. Exacto. Esto es un asunto que viene desde las escuelas. Exacto. Ahí es que tenemos que comenzar, porque igual como la carrera nuestra, hay que cambiar muchas cosas en nuestro país. Es un proceso de cambio por un cambio real, que se vea desde los párvulos y desde ahí viene el proceso. Y es un tiempo que se lleva, pero nosotros no nos podemos detener por eso. Así es. Nosotros así es. continuamos, nos seguimos preparando con nuestros propios recursos y también con ayuda del mismo sistema cuando presentan las becas correspondientes. Bueno, Así vamos a pedirle su anuencia, nos vamos a una pausa comercial y me gustaría que nos hablaran, para no salir todavía de la parte de formación, si ustedes se están preparando de manera particular o si hay centros en el nivel público o privado que ayudan con la especialización de las enfermeras, por ejemplo. Pero venimos ahora con nuestras dos invitadas del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería. Regresamos ahora. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Berta de la Cruz y Elsa Arias. Ellas son directivas del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería. Y estamos conversando con ella primero esta parte, agotando la parte de la profesionalización, porque antes simplemente pensábamos, bueno, las enfermeras son auxiliares o hay enfermeras graduadas, pero entendíamos que todas jugaban el mismo rol. Pero hemos visto cómo las enfermeras han ido especializándose. Decía Altagracia, Berta y Elsa, que si aquí ustedes reciben apoyo de instituciones, si hay instituciones que se preocupan por la profesionalización de la enfermera o simplemente es el propio peculio de ustedes mismas que tienen esa voluntad de decir, me voy a capacitar. Bueno, nosotros hemos recibido un apoyo, podemos decir magistral, de parte de la MESID, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dentro de las demandas que nosotros tenemos era ese apoyo para que las enfermeras puedan prepararse en maestría. Una maestría sale aproximadamente en bruto en algunos 300,000 pesos, porque usted tiene que ver el tiempo, el transporte, Claro. aparte de los libros que tienen que comprar. Entonces, aproximadamente 300 o 400,000 pesos. A través de la MESID se dan esas becas, que ya es un descargo para las enfermeras,
que tienen el perfil con un índice de 80, ¿verdad? Y tienen la posibilidad de poder entrar en cualquiera de las maestrías, y la maestría le cubre el 100%. Si ellas cumplen con los requisitos, hay muchísimas, en ejemplo, ahora mismo en la UAS se está dando maestría en cuidado intensivo, maestría en pediatría, en gerencia hospitalaria, en materno infantil, en comunitaria, en salud mental, que es una de las necesidades que están ahora mismo emergentes, la salud mental, y se están preparando y le dieron becas podemos decir a más de un 80%, tienen becas. O sea que lo que hacen su maestría autogestionable son la minoría. Perfecto. Pero y también recibimos apoyo de la OPS, OMS, que también está interesada en la educación continua y permanente. Qué bueno, es Sí. un gran aporte. Berta, vamos a hablar un poquito sobre la cantidad de recursos humanos que tenemos en República Dominicana. ¿Cuántas enfermeras son ustedes ya profesionales? ¿Cuántas hay en el país auxiliares? ¿Y cuál es la demanda que tiene, la cantidad de personal y la demanda de personal que tiene República Dominicana? Sí, muy bien. Para nosotros hablar de demanda que tiene el país, tenemos que hacer una regla, como yo le llamo, una regla de 3. De 3. Sí, porque nuestro país, ustedes saben que inició primero con experimentadas, o sea, eran empíricas cuando iniciamos en los 60 por ahí, y en la medida que fueron pasando los años nos fuimos profesionalizando. Ya ahora tenemos hasta doctoras en enfermería en la actualidad. Y debido a esto, entonces, las enfermeras, la necesidad en los hospitales, entonces se va demandando. Esas enfermeras que iniciaron hace 30 años, esas son unas enfermeras que ya tenemos que darle su pensión. Exactamente. Porque yo no puedo tener una enfermera 30 años, 35 y 40 que todavía se mantienen en el lugar. Tengo que hacer un reemplazo. Tenemos aproximadamente 12 universidades, 13 porque incursionó otra hora, que están formando profesionales. Y aproximadamente anual se salen 2,000 y algo de enfermeras para trabajar en los diferentes hospitales. Pero ¿qué está pasando? ¿Y centros privados? Centros privados y centros públicos. Los centros privados todavía, nosotros estamos haciendo un trabajo con el doctor René, ¿verdad? Que es el presidente de Andecli, porque nosotros como colegio queremos integrar a las... el doctor Mena ya. Mena, sí, yo siempre digo René. Rafael Mena, gracias, disculpe. Sí. Disculpe, señor Mena. Te mata el doctor Mena. Ay. Sí, y nosotros... ¿Están haciendo un trabajo para qué? Estamos haciendo el trabajo para que las clínicas se pueda regularizar eso, porque ustedes saben que en las clínicas, muchas clínicas tienen personal auxiliar de enfermería, tienen pocas enfermeras. Entonces, ya para este siglo deberíamos de estar en un 80%, 80-20. 80% profesional y un 20% de auxiliar. Pero estamos? Todavía estamos sí, muy lejos. Podríamos decir un 40-60 o quizás menos, pero tenemos que seguir produciendo, formando enfermeras. Berta, entonces, esas 2,000 exactamente que salen de las universidades, ¿logran ubicarse? Sí, entonces ahí es que voy. Esas 2,000 hay muchas que están desempleadas. Usted puede encontrar una enfermera que tiene 3 empleos. Entonces, cuando ustedes saben que tanto clínicas como hospitales piden experiencia. Si yo trabajo en un hospital y se abre otro descentralizado, me van a buscar a mí. Y la que salió de la universidad la dejan ahí porque no tiene experiencia. Perfecto. Entonces tenemos como ese dilema, porque debe de ser un porcentaje de un personal experimentado y un porcentaje de un personal que va en formación, para las que ya están formadas y que tienen la experiencia puedan darle sostén a esas que entran. Entonces es un engranaje. Se va preparando el relevo, como dicen. Claro, entonces, ¿qué está pasando? Como nosotros como colegio, porque nosotros fuimos colegio a partir del 2018, fíjense, esta es nuestra ley 4318. Sí. El colegio debe de tener ese personal
que no está empleado, que ya lo ha certificado, lo ha verificado y que están en la capacidad, además de eso, va entrenando a esa persona que no tienen empleo para que cuando le llegue el momento, entonces podamos insertarlo. Perfecto. Entonces, es una conexión entre el Servicio Nacional de Salud y el colegio, porque así garantizamos que ese personal que se vaya a nombrar tiene la necesidad, un ejemplo, en el Ceibo, en la parte de Elías Piña, que hay muchas que se gradúan de ahí, que van a San Juan a estudiar, o van a Barahona. Entonces, si ubicamos cada uno, nosotros como colegio, tenemos ubicado a cada quien en su lugar, podemos hacer los nombramientos en el lugar correspondiente, con las enfermeras. Ahora mismo tenemos un déficit de enfermeras, porque hay una gran cantidad que se va de pensión. Ese es un tema, hablar de las que se van de pensión y las que se van del país. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a dejarlo ahí para más tarde. En este caso, ese déficit de enfermeras que tenemos, que debe de ser, de acuerdo a la OMS y la OPS, dice que tenemos de 3.8 aproximadamente, pero realmente ese 3.8 no hace mella. Debería de ser por cada médico de 3 a 4 enfermeras. Usted va a los hospitales y usted ve que está 1:1. ¿Quién es que da la asistencia? Es enfermería, en los hospitales. O sea, Entonces, a uno por cada médico hay una enfermera. Y debería ser por cada médico 3 o 4 enfermeras. ¿Por qué? Porque tenemos áreas especializadas. Un ejemplo, cuidado intensivo, cuidados neonatales. Esas son enfermeras que yo tengo que tener en una cantidad de atención, porque son pacientes críticos, una enfermera por cada 2 camas, para ayudar calidad a esos pacientes y para garantizarle la vida. Quien da la vida es Dios, pero nos usa de instrumento para nosotros poder garantizar esto. Y en esas áreas neonatales que se habló tanto recientemente de muerte, de alta, y bueno, y que tenemos una alta tasa de mortalidad en el país, ¿cómo anda el personal de enfermería? O sea, ¿también es poco para la demanda? Para la demanda es poco, porque los neonatos, y ustedes saben que hay muchas madres adolescentes que vienen con todas las complicaciones. Un ejemplo, Robert Ricabral, tenemos aproximadamente 8 o 10 cunitas para neonatos, pacientes críticos, graves, y tenemos un personal, 3 enfermeras para todos esos pacientitos. Si yo tengo en área neonatal, debería de ser 1 por 2. Para yo poder darle credibilidad y darle el seguimiento. Exacto. Entonces ahí tenemos un déficit. Tenemos un área de recién nacido que tiene 20. Yo no puedo dejar 2 enfermeras donde hay pacientes críticos en esa área de recién nacido. Entonces debo de tener como mínimo para 4, porque están en cuidados intermedios, 1 enfermera. Pero tengo 2 enfermeras y 3 para todos los pacientes, 20, 22 pacientes, que son recién nacidos, que son pacientes de cuidado. No, y atención a las autoridades, porque eso es un tema nodal, el que usted acaba, Berta, de tocar. Pero a mí me gustaría ir con Elsa y preguntarle, de esas profesionales, la mayoría están en el sector público o en el sector privado. Y el tema que me aborde, Elsa, que me imagino que ustedes lo han estudiado, el tema del salario en el sector privado, que se dice que son prácticamente insignificantes esos salarios. ¿Cuál es la situación? Sí, estamos como quien dice en todos los sitios, en todos los lugares, porque tanto en el sector público como en el sector privado, está la mayoría de los que no han podido tener la oportunidad de conseguir un trabajo en el público. Y respecto de el salario, realmente hay una gran diferencia, porque los centros privados realmente nunca como que se ha puesto en la línea de lo que corresponde al salario de enfermería, aunque tampoco en el sector público todavía, pero es mucho más bajo. ¿Cuánto puede rondar para una enfermera profesional el salario en una clínica privada, que no sean las grandes clínicas, que creo que es mejor? Yo pienso casi que todas van por la misma línea. Van por la misma línea. No sé en los últimos días, porque se hizo un reajuste de salario a nivel privado, pero andaba recientemente hasta 16,000. Y las que son supervisoras, 20, 25 por ahí. ¿En el sector público cómo rondan esos en el sector público un poco, o sea, es más alto. 40 y pico, por ejemplo, la auxiliar de enfermería
ronda en los 33,000 y algo. ¿Y la profesional? Y la profesional es 43. Bueno, pues vámonos a una pausa, regresamos de inmediato con Berta y con Elsa para seguir hablando del sector enfermería en República Dominicana. Regresamos. Sí. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con las directivas del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, que son Elsa Arias y Berta de la Cruz, su presidenta. Hablábamos del tema salarial, pero es que aún así, como usted exponía, Elsa, no son suficientes esos salarios de 31,000 y pico de pesos, 33 o algo así para un auxiliar y 40. Fíjate inclusive que el renglón es poquito para una profesional y una auxiliar. O sea, exacto. ¿Cómo vive una enfermera? ¿Cuál es la situación de una enfermera que tiene que tener un salario de ese tipo en el Estado, que es mejor, y un salario de 20,000 y pico de pesos en el sector privado? ¿Cuántos empleos pueden llegar a tener? Decían ustedes ahorita. Sí, yo mencionaba anteriormente que por eso la enfermera tiene que desplazarse a más de un centro hospitalario para poder equilibrar y tener una vida holgada, pero ella explotada. Explotada. ¿Por Así qué? es. Porque yo tengo que dar unas 8 horas acá, pero tengo que dar unas 8 horas en el otro lugar. Y muchas veces nos descuidamos de nuestros hijos, de nuestros esposos, porque estamos sumergidas. Y de tu salud. Y Sobre sobre todo. todo de la salud, porque estamos sumergidas en medio de los trabajos buscando cómo sobrevivir y darle una buena educación a sus hijos, cómo tener un tiempo de recreación con los hijos, porque todo eso es salud. La parte emocional, la parte de compartir en familia, eso también tenemos que hacer un apartado. Entonces, el salario, ustedes se fijan, de la profesional, está igual que la canasta familiar. La canasta familiar ronda entre los 43 y los 44,000 pesos en la actualidad. Y una enfermera gana 43 o 44,000 pesos. Eso es Menos el sin el descuento. tiempo en servicio. Exacto. Una enfermera que se gradúa ahora, la emplean en cualquier estamento público y va a ganar 43,000 pesos. Después que ella pasa 5 años, entonces se le va sumando subiendo escalafón. el tiempo en servicio. Entonces, ese tiempo en servicio, que muchas veces no es aplicado, porque eso fue una conquista gremial de más de 20 años, pero algunas veces se le olvida aplicarlo. viven ustedes todavía Y peleando entonces por tenemos eso. que estar Exactamente. peleando por lo que ya se logró en un Exacto. tiempo pasado. Que en eso que Porque están eso ustedes debe ahora. eso Sí. debe de ser automáticamente. Usted cumplió 5 años, le aplican el 5 Que no haya que estar sometiendo papeles y buscando. Exactamente. Y haciendo marchas. Lamentablemente. Nosotros Exacto. tuvimos un buen acercamiento con el Gabinete de Salud y dentro de lo que presentábamos era eso. Una enfermera en la actualidad no debe de ganar 43,000 pesos. Nosotros estamos solicitando de que se nos lleve al presupuesto con un salario base, más el tiempo en servicio, más la preparación que tenga la enfermera. ¿Por qué? Porque eso es una motivación para seguir Claro, estudiando claro. y seguir dando un mejor servicio. En la manera que usted se prepara y usted entonces renumera a ese personal va a trabajar con muchísimo más amor. Entusiasmo. Porque no solamente el amor debe de venir como lo tenemos internamente, pero también cuando usted renumera eso, Claro, te entonces incentiva, vale la pena. te incentiva. Es un incentivo. Entonces, en ese sentido, las enfermeras, nosotros estamos abogando de que el auxiliar tenga 35,000 pesos como base y la enfermera tenga 50,000 pesos como base. Ah, ok. A cada una de ellas se le va a sumar el tiempo en servicio. A la profesional se le suma además la distancia, porque hay enfermeras que trabajan aquí en Elías Piña y tienen que trasladarse de su hogar, que quizás sea, vamos a suponer, en Barahona, o otro, tienen que trasladarse allá, eso es distancia. Además que están trabajando con riesgo, eso también debe de pagarse. El riesgo. Porque cuántas personas vienen, aunque estamos invadidos, ¿verdad? Una invasión pasiva, pero ella tiene mayor riesgo, porque si aquí tenemos por cada 10 embarazadas, aparecen 4 extranjeras, no solamente de nuestro hermano país,
sino de otros países, entonces allá ya están casi a la par, 5 a 5 ¿Dónde hay o más 6. debilidades de personal? O sea, más falta de personal de enfermería si nos vamos por regiones del país, Berta. Bueno, donde tenemos mayor debilidad es en el Gran Santo Domingo, por el conglomerado. La cantidad, Sí, densidad porque, poblacional. nosotros tenemos, un ejemplo, Moscoso Puello, ustedes pueden ir en cualquier momento y ustedes ven que abarrotado. Totalmente, claro. Pero tenemos el AIBAR, que todavía, un hospital grandísimo, millonario, pero no lo han habilitado en su totalidad. Podemos descongestionar el Moscoso Puello, podemos descongestionar el Marcelino Vélez y también se descongestiona el Calventi. Así es. Entonces ahí ya se libera y entonces, pero todo eso hay que entrarlo en presupuesto, porque ustedes saben que sin presupuesto no se puede No trabajar. se camina. Elsa y Berta, perdón, Tati, ¿de qué enferman las enfermeras? Dori, era la misma pregunta, así que tranquila. Estamos conectadas. ¿De qué enferman las enfermeras? Tú ahorita hablabas algo de que hay que irse de un trabajo a otro, amanecer en aquello, y la salud mental tú la relacionabas también, pero ¿cuáles son las principales enfermedades que ustedes ven que afectan actualmente al personal de enfermería? Bueno, yo puedo decir que, miren, nosotros tuvimos un congreso. Este fue un congreso, podemos decir, que abarcaba varias áreas. Un congreso general, pero fue un congreso nacional e internacional. Perfecto. Pero en ese congreso se prepararon temas correspondientes, investigaciones de las mismas enfermeras. Y uno de los temas que se presentaron como 3 temas, referente a eso que usted estaba diciendo. Y dentro de ese tema salió que las enfermeras enferman más de la columna, por la fuerza, por la posición, que entonces ahí nosotros como enfermeras decimos, tenemos entonces que preparar un curso taller de cómo manejar la mecánica corporal para que se disminuya ese problema. Que es un poco el síndrome del cuidador. Claro. También tenemos las enfermedades que son venosas, las vasculares, porque la enfermera dura mucho tiempo de pie, entonces tiene que moverse aquí, moverse allá. Tenemos también accidente laboral. ¿Cuál es accidente más los o menos? accidentes laborales ocurren mucho cuando ella está bajando la escalera, corriendo, baja, falsea, ahí tengo ya una luxación. Y ya eso es que una deficiencia para el personal. Berta. Pero también tenemos la presión arterial. Berta, presión arterial, diabetes, yo sé que por ahí seguramente también anda la cosa, pero vamos a pedirte un permisito, el tema está sumamente interesante. Cuando regresemos vamos a seguir detallando esas enfermedades que ustedes han identificado que afectan más a nuestras enfermeras. Regresamos en un momento. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con las dirigentes del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería. A veces uno se equivoca un poco porque siempre estuvimos hablando de enfermeras graduadas, de enfermeras graduadas. No, fueron 60 años. 60 años. Razón. Claro. Hay que aprenderse el nombre ahora. Bueno, Berta y Elsa. Berta, tú dabas unos datos muy interesantes sobre de lo que se están enfermando nuestras enfermeras. Tú quedaste en el punto de la hipertensión. Sí, la hipertensión. Tenemos muchas enfermeras diabéticas también. A raíz, ustedes saben que tenemos la diabetes, que es el diabetes mellitus tipo 2, que es la que uno adquiere, ¿verdad? Y esta enfermedad, por la misma, el trajín, acelera el proceso, que quizás le iba a llegar la diabetes a los 60 años, ahora le llegó a los 40. Porque el mismo metabolismo acelera el proceso de usted estar de un trabajo a otro. La carga laboral es muy fuerte. Y nosotros como colegio, esa es una de nuestras demandas que tenemos, porque nosotros como colegio tenemos que velar por la salud de nuestra población, de las enfermeras y enfermeros del país. Y entonces tenemos que ver de qué manera esa enfermera puede quedarse como máximo con 2 empleos y no coger 3 y 4. Y una vez enferma. No, preguntar ahí mismo, Dori, para aportar a tu tema, a tu pregunta que hiciste. Hay un síndrome que es el síndrome de quemado, síndrome de Burnout, que es todo esa carga de trabajo. Mental. ¿Cómo se refleja la salud mental de la enfermera? Sí, el síndrome de Burnout también, eso fue uno de los temas de investigación que se llevó al Congreso, y la enfermera es muy afectada.
en ese sentido. ¿Y cómo lo manifiestan? Bueno, ella lo manifiesta esa parte porque... Quizá agotamiento, cansancio. Sí, quiero decirle, una debilidad total. Debilidad en ella, ya vienen las licencias médicas. Es como cuando tenemos este síndrome asintomático aparentemente, pero que se refleja en muchísimas enfermedades que quizá usted no tiene, pero es debido a ese síndrome de Burnout. ¿Y comen bien las enfermeras? Las enfermeras comen en el camino. Un ejemplo, ellas llevan su lunch y en el momento que en cualquier cambio de tiempo, rápido, de pie, comiendo. Entonces todo eso es un desarreglo total para la salud de nosotros. Infecciones no adquieren. Infecciones, nosotros tenemos mucho cuidado con esa parte de las infecciones. Es lo mínimo que se adquiere, porque ustedes saben que nos dan esta parte de los principios de asepsia y antisepsia. Entonces la enfermera en esa parte... Tiene su hábito de lavado de manos, fíjense, protocolos. Que con esta pandemia, la enfermera fue la que dio la cara. Sí, claro. No se mandó, estuvo frente a este gran problema a nivel mundial. Y la enfermera de todos los países del mundo estaba en esa condición, pero las enfermeras fueron las que menos se enfermaron. La que después la enfermera vino el agotamiento, porque llegó el tiempo, laboral. Por la carga laboral. Habían algunas que ya después que estábamos saliendo, ahí fue que comenzó. Ya la carga viral de ella misma como que se agotó. Entonces ahí fue que empezó a la enfermera. Entonces, ¿y cómo que al final ahora la enfermera tiene COVID? Sí, pero gracias a Dios. Porque dieron la talla. Nosotros tuvimos que sacar a más del 50% del personal porque pasaban de los 50. Entonces los 50 tenían riesgo de contraer la enfermedad. Las que eran las más jóvenes fue que se quedaron ahí viendo la cara y la batalla. Una preguntita, Elsa. Una vez ya ustedes con este diagnóstico, estas enfermeras se le enferman, ¿qué respuestas reciben las enfermeras para atender sus quebrantos de salud? ¿Reciben, Elsa? Bueno, que te miré. La respuesta para eso ya, como quien dice, algo que adquirimos por el ejercicio. Yo soy un ejemplo de quedarme sola en un hospital con una enfermera en la consulta. La respuesta realmente fue un poco no halagüeña porque los riesgos laborales a los cuales en ese momento se decía que teníamos derecho, eso prácticamente no se vio. Prácticamente eso no se vio. Enfermera como siempre con su seguro, resolviendo su vida, ella misma pagando copago, tienen que pagar sus copagos. Claro que sí. Cuando van al médico. De igual manera. Como todos los ciudadanos. Como todos ciudadanos. Como todos ciudadanos. Por eso debe de resolverse, porque nosotros, un ejemplo, la enfermera ahora mismo de la pensión, que ustedes mencionaron, las enfermeras pensionadas se van con muchísimos problemas de salud. Pero se van sin seguro. O un seguro subsidiado. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Queremos que sea un seguro contributivo. Ellas están de acuerdo en hacer sus aportes y el Estado que siga haciendo su aporte. Y la enfermera que se vaya con el 100%. Porque no es justo que después de usted dar la vida durante 30 años contribuyendo a la salud del pueblo dominicano, que usted no tenga una cama con buena consideración, una medicina para usted poder, sin tener que estar arañando, y al final de su jornada. En los mismos hospitales que tienen ustedes que ingresarse, o sea, cuando se enferman, porque los mismos hospitales. Por eso dicen, chicas, que no son leyes especiales que hay que hacer, que es una ley que nos proteja a todos los ciudadanos, porque lo mismo que ustedes dicen nos pasa a nosotros. Cuando estemos de pensiones no tendremos seguro. O sea, es una ley que va avalada en la Constitución, en la ley 8701, fuerte, que nos dé protección a todos, porque una sociedad que desprecia a su viejito y lo tira porque tú estás viejo, ¿qué sociedad es esa? No lo veo justo. No es justo. Y nosotros dentro de eso que usted menciona, la ley, no queremos estar todos los años, tener que estar rogando que se le dé la pensión a las enfermeras, sino que sea ley.
pensión por ley, como tienen los maestros, como tienen las Fuerzas Armadas, Claro. que a las enfermeras le llegó su tiempo, por ley le corresponde esto. Ya la enfermera sabe que va a salir, no tiene que salir con un bastón, no tiene que salir arrastrada, sino que sale en el tiempo real, que ella también pueda disfrutar esa parte de su vida. ¿En lista de pensión tienen muchas ustedes? Sí, tenemos muchas todavía en lista de pensión. Ahora mismo salieron, que fue la pensión del decreto 782, ahora del 2022, que ese fue el que fue regulado, porque tenía una serie de irregularidades, y salió ahora el 223. ¿Le salió ahora este Sí, año? salió. ¿Cuántas? Y salieron aproximadamente enfermeras, porque a nivel general fueron como 1.700 y algo. Enfermeras fueron 700 aproximadamente. Qué bueno, Doris. Banquete hemos tenido. Agradecerle a estas jóvenes tan preparadas y tan empoderadas de su tema, Berta de la Cruz y Elsa Arias, del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería, decirle que tienen un espacio aquí cuando quieran venir a anunciar algo. Gracias. Aquí vamos a estar a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bien. Y enfermeras y enfermeras seguimos preparándonos Muy bien. para beneficio del pueblo dominicano. Muy bien, a ustedes muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales, 2x3 en Salud. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora por aquí por Tele Radio América.